Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. La paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, vamos a comenzar con esta segunda clase sobre este libro del Imam Khomeini acerca de los secretos de la oración, o como habían preguntado la otra vez, sobre las etiquetas de la oración. Me habían consultado cómo. Entonces, el curso es los secretos de la oración o las etiquetas de la oración. Habíamos dicho que en realidad están basados en las mismas enseñanzas y es un libro que primero escribió el Imam Khomeini como Los secretos de la oración y después más adelante como Adab Salat, como etiquetas o protocolos, vamos a decir, o los modales de la oración. Bueno, hasta ahora habíamos hablado un poquito de la cuestión de los pasos necesarios para tener una adoración y una oración que sea aceptada por Dios. Habíamos dicho que nuestras acciones, todos nuestros actos tienen un aspecto externo, formal, material, y también tiene un aspecto interno, que espiritual, vamos a decir, que queda marcado en nuestra alma y que el día del juicio ese se exterioriza, se manifiesta, y que en caso de que nuestro corazón no acompañe nuestros actos el día del juicio, o sea, como habíamos dicho, el juicio menor o el juicio mayor, cuando se exterioricen para nosotros, no nos van a ser muy beneficiosos, digamos, si lo único que hacíamos con nuestro rezo no era más que una pantomima o un ritual seco, sin ningún tipo de involucramiento real interior. Después habíamos dicho esta cuestión de el ego como principal impedimento y obstáculo que tenemos para alcanzar justamente la servidumbre divina y la adoración como realmente debe ser, y cómo es un poco el, el velo principal que tenemos, eh, que nos impide llegar a un grado de conocimiento o a una comprensión más profunda de la realidad, no solo del rezo, sino de todo, de todas las cosas que nos rodean. Es el ego, el velo más fuerte que tenemos. Entonces, el tener en cuenta esto, el considerar a nuestros egos nuestros enemigos y estar a resguardo, estar alertas de él y de sus engaños, es algo muy importante si queremos avanzar en nuestro camino espiritual. Habíamos hecho también un pequeño paréntesis y habíamos dicho que esto no quiere decir que uno no tenga ningún tipo de seguridad o que no tenga ningún tipo de satisfacción con respecto a los logros que pueda tener en la vida. El hecho es no creérsela y no creer que son fruto de una característica especial o algo específico, sino entender que todo lo que tiene que ver con las bendiciones que recibimos en nuestras vidas son de Dios, y bueno, nosotros sí podemos sentir satisfacción de que estamos haciendo las cosas bien y de que después de un esfuerzo logramos pequeños éxitos en nuestra vida. No es un problema. El hecho es, como decíamos antes, no permitir que esa especie de imagen que nos vamos creando a partir de enaltecer a nuestros egos no nos termine resultando en un impedimento para poder seguir avanzando. Es decir, bueno, ahora me considero un santo y después ahora me dedico a hacer cualquier cosa. No, si una persona realmente tiene un grado de santidad vas a ver que los éxitos que logró fueron siempre gracias a Dios. Entonces va a estar siempre con la guardia alta respecto a su ego y a los engaños, porque si no, en el momento que es alto, se consideró tal o cual cosa, el ego le engaña, termina en la arrogancia, termina siendo un santurrón más de los que andan dando vuelto por, lamentablemente, muchos lados que se autoperciben o se ven como si fuesen grandes santos o grandes musulmanes o grandes cristianos o grandes budistas o lo que fuesen, cuando en realidad no tienen más que un profundo autoengaño, vamos a decir. Entonces, el siguiente consejo que nos da
el Imam Khomeini para alcanzar, para de a poquito irnos preparando en esa lucha contra nuestro ego. Insisto un poco que la principal arma que nos va a dar aquí este libro y el Imam Khomeini es el rezo. Lo que pasa es que es el rezo realizado en el modo en que tenga realmente un efecto sobre nuestros corazones y que realmente nos podamos beneficiar justamente en esa Jihad al-Akbar, en esa lucha contra ese enemigo interno que tenemos, del mejor modo posible. Entonces, otra de las cuestiones que tenemos que comprender es que las almas de las personas tienen distintas características, los corazones de las personas tienen distintas características. Todos de alguna forma tenemos que comprender que esta cuestión de que solo sometiéndonos a Dios vamos a alcanzar esa victoria, ese triunfo sobre nuestro ego, esa yihad que estamos hablando, la interior. Pero para alcanzar esa obediencia o ese sometimiento, algunos lo van a obtener, lo van a alcanzar a través del amor a Dios y otros a través del temor. Yo muchas veces en las clases que he dado hablo siempre de la cuestión del taqwa, que va a ser el significado del taqwa, y muchas veces se traduce como temor, pero no es necesariamente temor, es la conciencia de la omnipresencia constante de Dios en todas las cosas. Entonces, esa conciencia de que Dios nos está mirando en todo momento, que está presente en todo momento, se puede vivir como un temor, pero también se puede vivir como un amor profundo, un estado de éxtasis, si se quiere, en el mejor de los casos, pero a veces simplemente en un amor muy grande por las cosas, por lo que ve, por lo que Dios le da constantemente, por las bendiciones y demás. Y eso tiene que ver un poco con estos dos rasgos, o de estos dos nombres, de los nombres que se suelen dividir, entre las muchas divisiones que hacen en realidad de los nombres divinos, entre los nombres de majestuosidad o del Jalal y los nombres de belleza, el Jamal. Estos dos nombres son dos actitudes un poco que se tienen frente a Dios y que pueden llevar justamente a una obediencia o a un sometimiento. Como decíamos antes, a través de un temor muy profundo o a través de un amor muy profundo. Pero primero el Imán Joven nos habla de los corazones que hablan, que son atraídos por el amor y por las manifestaciones de su belleza. Aun cuando dice que detrás de toda belleza, así todo, hay una pequeña contenido de majestuosidad, es decir, la belleza de Dios es tan, pero tan deslumbrante, es tan enorme, a veces uno cuando ve las estrellas, ve el universo, ni siquiera hace falta eso, se pone a mirar en detalle una pequeña flor, o cosas más sencillas, vemos la maravilla de lo que es crecer uno de nuestros hijos, vemos eh, a veces, o cualquier otro tipo de criatura de Dios, cuando lo empezamos a observar, a veces es tanta la belleza, es tanto la perfección que vemos que por momentos ahí también, a veces asusta uno cuando analiza el cuerpo humano y se da cuenta de la cantidad de detalles que tiene y cómo puede ser que alguien que pueda haber sido creado un ser de esa complejidad, de esa perfección, ni hablar de cuando hablamos de la inmensidad de las galaxias, de los planetas, de las estrellas, etcétera. Entonces siempre detrás de toda esa belleza también está la majestuosidad del creador. Y a su vez, aquellos que también están con por ahí lo ven a través de la majestuosidad, de la enormidad de la creación y demás, también está escondida de alguna forma eh, también esa belleza. No es un sentimiento que pueda separarse del todo, aunque tiene mayor intensidad un lado de ello para algunas personas y para otros otra. De hecho, hay gente que dice que es una de las principales características que tienen el sexo masculino y el femenino, aunque no es exclusivo, ¿no? Que quiere decir que porque un hombre se ve atraído por la belleza va a dejar de ser más hombre, o porque una mujer se vea atraída por la majestuosidad va a dejar de apreciar la belleza. Tienen graduaciones, pero bueno, podemos decir que de forma muy general hay una característica que tiene que ver con una cuestión más masculina en cierto sentido, tiene que ver con la guerra, los guerreros, la valentía, el poder,
y del otro lado la belleza que tiene que ver con el amor, la misericordia y demás. Repito, no quiere decir que sean exclusivos de un sexo o de otro porque no estamos afirmando eso, sino que como rasgos generales, de hecho, yo he escuchado más de una vez eh, algún maestro o algún místico que dicen que uno de los no, principales causantes, uno de los principales motivos que llevan a una persona, por ejemplo, a creer, caer en el autoengaño de que lo único que puede llegar a sentir amor o puede llegar a sentir atracción, por ejemplo, en el caso de un hombre, es exclusivamente por la belleza y olvidarse del otro lado, del otro lado de su, vamos a decir, de su ser, que tiene más que ver con más, de forma más profunda con la masculinidad. Se abandona completamente ese otro lado de él. En el caso del hombre puede llevar, es una de las principales causas de que una persona llegue a tener tendencias que lo saquen justamente de las inclinaciones naturales que puede tener un hombre y pueda llegar a estar simplemente atraído exclusivamente por, eh, justamente como hablamos de la belleza, y desarrollar determinado tipo de carácter que en definitiva lo termina llevando hacia, por ejemplo, tendencias que tienen que ver con eh, el abandono de su sexualidad muchas veces. Y de ese modo, he escuchado más de una vez que desde el punto de vista de los sabios islámicos, si una persona quiere de alguna forma o recuperar su masculinidad o recuperar su feminidad, debería fijarse más en el otro de estos polos de su ser que los tienen y darle más importancia. En el caso de un hombre que pierda mucho su masculinidad, fijarse más en el lado de la majestuosidad y profundizar en el conocimiento de ese lado de la creación de los nombres divinos. En el caso de una mujer que pierda mucho la feminidad, fijarse más en ese aspecto de la creación y de Dios. No estamos diciendo que con esto hemos encontrado la cura a este tipo de tendencias, pero sí que ayuda muchísimo y es uno de los motivos por los que vemos muchas veces gente que se hace musulmana y que en definitiva se le termina de ordenar la vida cuando por ahí antes tenía dudas incluso respecto, vamos a decir, hasta su propia sexualidad. Pero bueno, decíamos, hay algunos corazones que son atraídos exclusivamente por el amor y las manifestaciones de su belleza, eh, y otros que se ven atraídos más por la majestuosidad. Pero aquí explico un poquito más esta cuestión de esta atracción hacia el amor y las manifestaciones de su belleza. Dice, hay un hadiz del Imam Malik que es eh, tiene mucho contenido, digamos, en una pequeña frase que dice, Subhana man attasa'at rahmatihi li awliyaihi fi shiddati ni'matihi wa ashtaddat ni'matihi li a'daihi fi sa'ati rahmatihi. Alabado sea quien en la intensidad de su castigo e ira, su misericordia alcanza a sus amigos cercanos, y quien en la magnitud de su misericordia, su ira y castigo comprenden a sus enemigos. Es un poco esto que habíamos hablado antes, recuerdan los que participaron de la clase de Tadabbur, y cuando Dios hace descender la sequina en el corazón de alguien, que es la misericordia de Dios en el corazón de una persona, ese mismo sentimiento de misericordia, de paz y de tranquilidad que desciende sobre sus amigos, es decir, por la gente que tiene, lo, lo acepta esa influencia de forma eh, como un amigo, como la llegada de un amigo, con el corazón abierto, le genera a la persona que recibe esa sequina un estado de paz y tranquilidad y de sosiego que prácticamente ninguna otra cosa se lo puede dar. Pero para el que tiene el corazón duro, bloqueado, esa misma misericordia, ese mismo descenso de sequina, cuando tiene el corazón tan duro y tan bloqueado, le resulta en ira y castigo, en vez de sentirse en paz y demás, siente ira, porque justamente lo que hace es marcarle más ese bloque que tiene en el pecho, que es ese odio y ese rencor y ese resentimiento que tiene.
se lo profundiza, digamos. Entonces, un poco tiene que ver con eso este hadiz. Cómo la misericordia también esconde en sí misma parte de la ira y cómo a veces la ira también en realidad es vivida como misericordia por aquellos que están mm, más cercanos a Dios. Bien, entonces, ¿qué es lo que le pasa a la gente que vive a Dios o experimenta la cercanía con Dios o este taqwa a través de la belleza y de la misericordia? Dice, cuando la grandeza y la intensidad deslumbrante de su belleza los alcanza, los invade un estado de dócil sumisión y obediencia frente a su amado. Al principio, este estado sacude el corazón generándole angustia, y después de calmarse y apaciguarse, se acostumbra, y el miedo y la angustia, producto del asombro y la impresión generada por su grandeza, se transforman en intimidad y paz, sequina, y producen estado de sosiego, como le aconteció al corazón de Ibrahim Jalil. Obviamente, aquí estamos hablando ya en un estado muy elevado de esta, pero nosotros podemos tener destellos de este tipo de sensación a veces, como decíamos antes. A veces hay pequeños destellos, como decíamos antes, o en alguna otra clase, con un pequeño gesto que puede tener alguien, no sé, a veces mirando en los ojos de un ser muy querido, nuestros hijos, nuestros ancianos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos. A veces es un niño que está en la calle, a veces puede ser un animalito, puede ser un perrito, un gatito, le ven los ojos y es un momento como que el corazón se le derrite por un momento. Y lo mismo puede ser, como decíamos antes, con otras maravillas de la creación, cuando de alguna forma nuestro corazón por un momento dice Subhanallah, Subhanallah, y eso le llega como una paz, dice Mashallah, o sea, la belleza profunda que tiene la creación, que nos transmite Dios, esos pequeños destellos nos son una guía un poquito para qué es lo que tenemos que trabajar en cierto medio. Por otro lado, está también el caso de aquellos que lo viven a través, decíamos antes, del temor o de una especie de, que es un temor pero de orden sagrado, no estamos hablando de que es un temor porque sí, sino que tiene que ver justamente como hablamos antes. No sé si alguno de ustedes ha estado, por ejemplo, en las cataratas, en las cataratas del Iguazú, uno dice, realmente es subhanallah, mashallah, o sea, es tan grande, tanta agua, tanto río, vibra tanto todo lo que uno está. Probablemente quien haya estado en algún volcán lo haya sentido igual, o que haya estado. A mí me ha pasado, por ejemplo, en el mar, en un barco, en una tormenta en el medio del mar, que hay olas, a veces son 3 4 5 metros, y subhanallah, ¿cómo voy a salir vivo de esto? Pero es tanto, digamos, la majestuosidad y el poder divino que justamente en ese sentido se da cuenta que no es más que una gotita de polvo. Y es eso también, nos pasa muchas veces, a veces le pasa a uno en circunstancias no felices, tiene algún accidente, frente a la muerte de algún ser querido, a veces, bueno, también como decíamos antes, frente a las estrellas, y de golpe uno le llega un poquito ese temor, ¿qué pasaría si un meteorito, un planeta choca contra esto? Se han hecho películas en función a eso, a cosas cayendo desde el cielo, piedras, bueno, no sé, que tienen que ver un poco con querer transmitir ese temor, ¿no? Que puede generar a veces nuestro nivel hormiga que tenemos, de ser tan chiquitito frente a lo que es la enormidad, la inmensidad de la creación de Dios. Entonces, es otro modo también de comprender y de alguna forma de ir sometiendo el corazón de uno ante tanta grandeza, pero también tanta belleza que nos rodea constantemente. Entonces, esas son dos formas que uno debe meditar y buscar de alguna forma despertar en la fitra de uno para acercarse. Eh, Aquí, bueno, es un poco más de descripción de estos. Perciben la inmensidad y la grandeza de su majestuosidad y su dócil sometimiento y sumisión es producto de su miedo y del efecto que le producen las epifanías. Las epifanías son la forma en que Dios se nos muestra
directamente, como decíamos, en una mirada, a veces en una pequeña flor, a veces en las estrellas, a veces puede decir, como decíamos, en una tormenta, en truenos, por eso también están las oraciones de las señales y demás, generan también un poco ese asombro o ese estado en nosotros que nos hace sentir un poquito de lo que somos, como digamos antes, somos siervos y no somos más que un pedacito de tierra, pero bueno. Es decir, esta humilde obediencia o sumisión a veces se ve mezclada de amor y a veces de temor, aun cuando ambas estén siempre mezcladas unas con otras en diferentes proporciones. Entonces, el grado en que poseemos esta, es decir, esta sumisión o obediencia, está en directa relación con nuestra percepción de su grandeza y majestuosidad, de su bondad y belleza. Si nosotros no tenemos un dominio, no tenemos, porque en definitiva aquí está hablando de quien no tiene constantemente o está en un estado constante de esa percepción de las epifanías y lo demás, nosotros tenemos como, tenemos momentos tal vez, o al menos hablo por mí mismo, ¿no? Pequeños momentos, y no es algo constante, debemos tratar, no tenemos más que dos caminos para poder adquirirla. Uno es a través del conocimiento y la otra es a través de la fe. Aquí hace mención el imam a una aleya del Corán que dice: "Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un". Esto es el khushu que estamos hablando, esta obediencia, sumisión. O sea, cuando rezan, encuentran ese estado de sumisión. Porque habíamos visto al principio de esta clase que ese es el modo en que realmente uno pueda beneficiarse del rezo, cuando tiene esa actitud de sometimiento, cuando está con ese subhanallah, esa impresión que tiene de que es la inmensidad y la belleza que nos rodea, que tiene que ver con la creación. Entonces dice, es decir, que el grado de nuestra fe se ve reflejada en nuestro grado de sometimiento y la aceptación y aprobación de nuestros rezos depende del grado de ese estado de sumisión con el que las realicemos. Está diciendo esta pequeña aleya. Y como la creencia y el conocimiento no necesariamente van acompañadas de la fe, debemos esforzarnos por transformar nuestro conocimiento mental e intelectual en fe, en conciencia y percepción de su belleza y grandeza, y esta en sumisión y sometimiento. Es decir, conocimiento, el conocimiento más la voluntad humilde de someternos a él. En el Corán está, Shaitán tenía conocimiento pleno, conocía a Dios, conocía que iba a llegar el día del juicio, conocía a los ángeles, conocía un montón de cosas, así todo no tenía fe. El mismo Dios a través del Corán nos dice que era de los kufar, o sea, un incrédulo. ¿Por qué? Porque eh, había un conocimiento, pero no había fe, no respondía a ese conocimiento con su voluntad y con un sometimiento. Es decir, elegía rebelarse. Entonces la fe es no rebelarse cuando uno percibe justamente esa grandeza, esa belleza, etcétera, elige someterse, elige obedecer de forma humilde, pero solo ante Dios. Nosotros no nos sometemos a nadie más que a Dios, y menos a Saitán y a sus engaños, o por lo menos eso intentamos. Entonces dice, en síntesis, después de comprender a través de la argumentación y la explicación su majestuosidad y belleza, debemos buscar que nuestro corazón recuerde, reviva dichos estados, buscando traerlos siempre que nos es posible y de a poco y de modo gradual hasta poder alcanzar esa humilde obediencia a la que nos referimos. No debemos nunca darnos por hecho, es decir, como que ya está, ya llegué, ya soy un santo, lo que sea, y estar siempre conscientes de nuestros defectos y limitaciones, y Dios inshallah nos ayudará en este camino. Aquí hay otros consejos acerca de esto. Eh, Primero nos habla de esta cuestión del tamanina, que es el sosiego en el corazón que uno debería tener justamente para poder empezar a hacer que esta sensación de sometimiento o este maravillamiento o asombro que tenemos ante la creación o ante Dios nos afecte de forma más profunda y que vaya dejando una marca en nuestro corazón. Habíamos dicho que el salat, la oración, podía ser una pantomima vacía o podía empezar de alguna forma, a surtir efectos sobre nuestro corazón y nuestro ser, ir cambiándonos realmente, ir haciéndonos, liberándonos justamente de un montón de las trabas que nos impiden ascender y mejorar y ser más felices básicamente, y que nuestro alma también tenga una posición más elevada.
Entonces, una de estas cuestiones que uno debe buscar encontrar es el sosiego. Este dice, el sosiego significa la realización por parte del viajero espiritual de sus rezos con su corazón en quietud y tranquilidad. Esto es lo que vamos a ver en gran parte de la segundo o tercer capítulo, de cómo alcanzar esa quietud y esa tranquilidad en el rezo y que no, y que realmente nos podamos beneficiar de él. Debido a que si el rezo es realizado con un corazón angustiado y revuelto, se distraerá y su adoración no se asentará, no afectará su ser ni su corazón, resultando de un rezo vacío puramente formal, una pantomima, como decíamos antes. El beneficio del rezo y el dhikr es justamente ir acostumbrando y afectando nuestro corazón, de forma positiva, obviamente, pero para que ese efecto se haga, es una redundancia que tengo que corregir, se haga real, digamos, o para que eso se haga efectivo, debemos buscar realizarlos con nuestro corazón sosegado. Es decir, cuando rezamos, también cuando decimos un dhikr, por ejemplo, la ilaha illallah, subhanallah, cuando hacemos un salawat, fijarnos, nos genera algún tipo de- tiene algún tipo de efecto en nuestros corazones, alguno de estos dhikr que estamos haciendo. No hace falta irse con a dhikr muy específicos y demás. A veces simplemente el la ilaha illallah, el Allahu Akbar, el salawat, a veces nos genera como un efecto en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo logramos para que ese dhikr tenga efecto en nuestros corazones? Acá hay un hadiz del Imam Sadiq, que no está puesto aquí, bueno, pues dice, Fajal qalbuka qiblat, ولسانك لا تحرك إلا بإشارة القلب وموافقة العقل والرضي الرداء الإيمان. Dice, y haz de tu corazón la cribla de tu lengua. Es decir, que movamos la lengua, no la muevas excepto por orden de tu corazón y la aprobación de tu intelecto y la complacencia de tu fe. Es decir, cómo ir logrando esto es cuando realmente estamos bien, estoy diciendo Subhanallah porque realmente estoy sintiendo, estoy admirando algo que tiene que ver con Dios y lo estoy repitiendo constantemente de modo tal que eso de alguna forma se vaya imprimiendo en mi corazón. Entonces yo digo Subhana, astaghfirullah, Subhana, ese auto, una Ferrari tremenda, mashallah. Entonces eso puede que a alguna parte de mi corazón le gusten los autos, pero obviamente nuestro intelecto no dice qué voy a hacer con ese Subhana de la Ferrari, no sé, alabada, mashallah, esa Ferrari, digamos. O qué tiene que ver con mi fe, por qué le estoy dando lugar a eso en mi corazón. Entonces, tiene que estar el intelecto, no es decir, no, eso es correcto, por ejemplo, cuando hablamos de la grandeza de la creación, la belleza de la creación, o a veces cuando uno lee un hadiz, cuando uno aprende algo nuevo, es como que de golpe el intelecto, ¡pum!, se ilumina por un momento y le genera que le surjan directamente del corazón de uno palabras de alabanza. Eso es lo que tratamos de que tener que ir logrando y de ese modo, por eso es muy importante, si bien a veces parece repetitivo, y nuevamente, cuando no se hacen como una especie de cliché o demás, los inshallah, los mashallah, los subhanallah, parece poco, pero el shukran lillah, alhamdulillah, todo eso tiene un efecto en nuestro corazón, el hecho de repetirlo y hacerlo de corazón realmente, hacen bien a nuestro corazón y hacen que uno se acostumbre justamente a adorarlo y a alabarlo, y eso le va dando también al corazón otro tipo de preparación. Por- pero bueno, todos estos dickers sin tener un sosiego, una tranquilidad, incluso en el rezo, repetimos, no son más que una pantomima, los movimientos de nuestro cuerpo, nuestra parte animal, sin afectar a nuestro ser más que superficialmente. O sea, hay muchos hadices que nos hablan de hacer carne el aprendizaje del Corán, por ejemplo, dice que a los niños debemos enseñar el Corán desde chiquitos porque eso van creciendo con esos dhikr, con esas palabras, que de alguna forma van también dándole forma incluso hasta su cuerpo, digamos. Si de alguna forma lo acompañan con el corazón, uno le enseña a quererlo y amar el Corán. Y podemos decir lo mismo con respecto al envejecer. El crecimiento no termina solo en la infancia, sino también a medida que uno va
madurando y envejeciendo también. El dhikr y demás nos ayuda mucho, tanto cuando vamos en ascenso hacia arriba en cuanto a lo que se refiere a la energía y a la actividad, como vamos en descenso de a poquito acercándonos para el otro lado, al día en que nuestro cuerpo deje de funcionar. Bueno, acá también nos habla de el protegerse de las maquinaciones y las trampas que nos tiende Shaitán. Dice, el cuerpo necesita de comida apropiada para crecer de forma sana. Lo mismo se puede decir de nuestro alma, y el mejor alimento del alma es que le demos conocimiento, pero conocimiento sano y no que nos lleve a la desviación y a las trampas de Shaitán. No debemos permitir que nuestra alma se llene de información que nos distraiga de nuestra alma y espíritu y de sus movimientos. Dice, Walladina hum ala salatihim yuhafidun. Esta es otra parte de la sura también, la del al-Mu'minun. Y aquellos que protegen sus oraciones, es decir, esto lo vamos a ver después más adelante, la cuestión de tratar de no ingresar constantemente porquerías en nuestra mente, en nuestras retinas a veces, nuestros corazones. Hoy día, con esta vida virtual, justamente es lo que se busca justamente en la sociedad actual, es que tengamos todo el tiempo el corazón ocupado con toda esta especie de variaciones de realidades virtuales, se llaman series, se llaman películas, se llaman redes sociales. A veces nos pueden beneficiar cuando uno, por ejemplo, aprende algo o lo que está leyendo, lo que está viendo, una película, una serie o lo que fuese, lo lleva a una reflexión y lo lleva a un crecimiento interno, pero a veces es simplemente el pasatiempo por el pasamiento. Y hoy día sabemos el nivel al que pueden llegar algunas series o algunos tipos de películas y demás. A veces han ido de alguna forma minando y minando, minando cada vez las películas, una película completamente normal y de golpe tiene giros o tiene cuestiones realmente muy perversas y enfermas hoy día, en la mayoría de las series, al punto de que muchas veces la gente se termina acostumbrando, ¿no? De que las cosas al nivel de enfermedad que puede llegar, ni hablar de géneros como el terror o como el terror psicológico. A veces muchas de estas películas también de fantasía o no fantasía tienen un montón de cosas, a veces incluso las animaciones. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado a veces de lo que deja entrar en su retina y en su alma, porque en definitiva el pasar mucho tiempo con eso lo va ocupando, le va llenando el corazón de todo eso y después cuando quiere regresar se da cuenta que lo que está viendo en su corazón son todas esas imágenes. Incluso uno también cuando se cierra los ojos y se va a dormir, ¿cuáles son los sueños que tiene? Muchas veces nos damos cuenta que en los sueños lo que tenemos es una especie de acopio de todas esas imágenes basura que tenemos después de haber pasado muchas horas diarias en alguna de estas plataformas o en alguno de estos eh, eh, entretenimientos, entre comillas. O sea, es realmente un alimento nocivo para el alma. Así como nosotros nos cuidamos de no comer comida que no sea dañina porque afecta a nuestra alma, a nuestro cuerpo, pero también a nuestro alma, también a la hora de qué es lo que dejamos entrar a través de nuestros ojos y a nuestro corazón, sobre todo, tenemos que tener mucho cuidado y tratar de resguardarlo, porque si no, son velos que van engordando y enturbiando también nuestro corazón y nos estamos privando tal vez de otro tipo de realidades, otro tipo de percepciones que en realidad son mucho más profundas y tienen mucho más frutos y mucho más fructíferas y beneficiosas para nosotros que por ahí desperdiciar tantas, pero tantas horas con eh, cosas que en realidad no nos ayudan en nada, al revés, nos ensucian el alma nos tiran de alguna forma para abajo. Y bueno, el último punto que vamos a ver por hoy es acerca de la vitalidad y el deleite, es decir, aquí habla un poquito de la cuestión de que tenemos que tratar de acercarnos al rezo con cierta alegría y cierta vitalidad. No es bueno rezar y estar todo cansado, todo molido y todo destruido, a desgano,
con languidez, así que otra vez a rezar, lo hago porque estoy obligado, porque es una obligación, y rezo y no sé qué estoy en la cabeza haciendo cuentas, haciendo esto que lo otro. No, tenemos que encontrar a la hora de acercarnos con el rezo un momento en que nos tranquilicemos, nos acerquemos lo más posible a ese sosiego que estamos hablando. A veces, bueno, la vida, las circunstancias, los problemas nos llevan a que nos sea difícil, pero bueno, más adelante vamos a ver un poco las distintas técnicas, métodos y demás que hay para que uno al menos esos 5 10 15 minutos que le dedica a la oración en distintos momentos del día la puedan resultar realmente un respiro y un alivio a todo eso, y no que nos llevamos todos esos rollos, todos esos problemas y demás en la oración y que no terminamos más que rezando, realizando, como decíamos antes, esta pantomima vacía. Acá explico un poquito uno de estos métodos de a poquito, ¿no? Nos dice que, bueno, primero hay que buscar este estado de sumisión, habíamos dicho esta obediencia, este es dócil obediencia o esta sumisión, el huyú, negando nuestro ego, nuestro lado de si acá del lado del espejo, como habíamos hecho en ese gráfico que estaba ahí, buscando reafirmar el otro lado, evitando los susurros, los caprichos, las excusas, el autoengaño y la autocomplacencia, digamos. A veces la cabeza nos dice, no, porque estás muy cansado, no, porque hoy tuviste esto, que lo otro, no, hoy porque fulano está gritando y fulano no me deja hacer esto, que lo otro, bueno, no, hay que buscar excusas, tratar de buscar que nuestra cabeza pare de maquinar y recién ahí acercarse al rezo. Y dice que estos se rindan ante el ejército de los ángeles, ganando la batalla al martillo. Ganar quiere decir que, bueno, ya estoy predispuesto para rezar, me hago la ablución, me tranquilizo un poco, a veces implica que, bueno, lea un poquito el Corán, a veces, bueno, me siento un poquito, y de alguna forma ganarle esa batalla, pequeña batalla al ego, y que los ejércitos del ego se rindan a la fe, los sometemos por un poquito, logrando someterlos y se fundan ante el ejército de los ángeles, y de este sometimiento se vaya llegando a la complacencia. Y es recién ahí cuando uno reza con complacencia empieza a sentir, dice, la fragancia que tiene que ver con el deleite y el disfrute que puede tener la oración. Pero el imán lo que dice, pero todo esto solo es posible si se encara la oración desde la vitalidad, la energía y la alegría, y no desde el cansancio, la mala predisposición y la languidez. Así que bueno, es mucha información. Todavía nos quedan unos cuantos capítulos de esta primer parte, y nos quedan un montón de clases, gracias a Dios. Así que me gustaría dejarle paso a las preguntas o a las dudas o a las consultas que puedan tener en el día de hoy. No sé si están por ahí todavía o se han quedado dormidos. No, aquí estamos, profe, aquí estamos. Profe, yo tenía dos preguntas la vez de lo que vimos hoy, pero en la otra hora. Bien. Una era, vamos a ver, voy a buscar aquí el cuaderno, que tengo los datos. Ujú. Una era, señor, lo tengo. Ok, es que eh, pensando en lo que usted había dicho, que el Corán tiene 7 puertas, que abren 7 puertas, que abren 7 puertas, que cada una abre 7 puertas. Entonces, pensando en eso, que esta sura de la victoria habla en específico, así, de la victoria del Tratado de la Meca, Ujú. pero uno le puede buscar, se llama, cada vez más adentro, es mucho más grande que solo lo de la Meca. Ajá. Eso es lo que yo entiendo. Sí. Entonces, hay una cosa que usted dijo que me gustó mucho, que era esto de que, vamos a ver, vamos a ver.
de que cuando uno, de que el profeta, que fue lo que la parte que habló del profeta, de que uno podía venerar al profeta, eh, porque el profeta era una, un reflejo, digamos, un reflejo de Dios. Pero también yo había leído en otros lados, de otros autores, y me imagino, y eso está en el Corán igual, que, que nosotros mismos, por ser parte, nuestra alma, o sea, más fue insuflada por Dios, nosotros al fin de cuentas también somos reflejo de Dios. A veces somos un reflejo terrible, ¿ah? Sí, 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 Terrible, es pero así. somos un reflejo de Dios y que De esa hecho, es parte de nuestra obligación. ujú, es cierto. Nosotros somos un reflejo de Dios y de hecho nosotros somos una extensión de ese mismo ser universal que es la realidad última del profeta Mohammed. El profeta Ujú, Mohammed es el arquetipo de la humanidad. Entonces ujú, nosotros también somos como una especie de ramificación o una especie de una partecita de lo que es el ujú. profeta Mohammed. Por eso Ajá. también él, sobre todo siendo musulmanes, él es como un padre para nosotros. Es un padre espiritual real, pero también tenemos una conexión directa. Y ahí está un poco también el secreto de la wilaya, ¿no? De reconocer de dónde nos viene la existencia, a través de qué canal nos viene la existencia y a través de qué canal se ordena nuestra existencia. Porque también el imán, que hoy día está, así como habíamos dicho respecto al Corán, el imán está en la cima de los seres que hoy día están pisando esta tierra. Entonces es una especie de puente. El Corán nuevamente es lo mismo, está en la cima de lo que puede ser expresado por palabras. Por eso es que se dice que el imán es el Corán parlante, pues son una misma realidad. Pero bueno, toda la realidad, todo lo que conforma las cosas materiales que nosotros vemos, pasan a través del corazón del imán, pasan a través del Corán también. Entonces, Ujú, ujú, en la medida que nosotros seamos conscientes de eso y nos acercamos hacia eso, ahí está uno de los grandes secretos de la wilaya y del gran favor que ha tenido Dios para con nosotros al conocer quién es nuestro verdadero líder, quién es realmente quién de alguna forma puede intervenir ante Dios por nosotros de la forma más directa y el mejor de los canales. Es diferente que hacerlo de forma mucho más indirecta con otros seres y demás. La misericordia divina es enorme, no quiere decir que por otros caminos no se pueda conectar, pero nosotros tenemos la mejor y la más directa y la más fuerte y el mejor de los canales para conectarnos con Dios. Entonces, sí, no sé si se explica. Nosotros somos también parte de ese reflejo y todos los ujú, seres creados, todas las cosas creadas en cierta medida son parte de ese reflejo de lo que ujú, es la ujú. manifestación de Dios. Lo que pasa es que ninguno de nosotros eh, ningún ser humano en realidad puede llegar a ser Dios. Es un absurdo considerarlo porque Dios es en todo momento, en toda época, en toda circunstancia, en todo lugar. No tiene límites, no tiene límites ni temporales ni físicos. O sea, es todas las cosas al mismo tiempo que son, que van a ser y que serán, digamos, y que fueron, todo junto. Entonces pretender que un ser humano, que alguien solo, Sí, sí, eh, no, un absurdo. es un absurdo. Sí, es un absurdo, pero somos una milésima, somos un reflejo, eso, somos un reflejo Es que si como una tuviéramos, partícula. que Pero si tuviéramos Claro, claro, ese eso no, vidrio, no, no, no un reflejo, sino somos parte de, como dice Jack, somos una partícula, sí, somos no, no parte, un reflejo, pero no, sino no, somos pero parte de. reflejamos al mundo, nosotros reflejamos al mundo esa Mm. divinidad que usted lo Claro, explicaba claro, la vez reflejamos pasada al mundo, pero en el porque somos parte vidrio de, limpio, correcto, justamente claro. porque somos parte de. Ujú, la medida en que también lo que hablamos antes, dijimos muchas veces también con la clase de los secretos de la oración, ¿no? La medida que nuestro corazón va logrando esa Ujú. calma que tiene que tener el Sí, alma, el intelecto, y trasluce eso también, eso es eso, lo que eso, la gnosis se eso, conoce como que el corazón se va ampliando, se va ensanchando. Entonces va eso es dejando lo que yo digo. traslucir de forma más profunda esa luz que nos llega desde Dios directamente, y eso nos hace tener, como decíamos antes, primero que la gente siente un amor más profundo sobre nosotros,
nosotros obviamente somos mucho más felices y tenemos un estado de plenitud mayor. Obviamente, dependiendo de la profundidad de eso, nosotros no estamos bueno, en mi caso no estoy en nada que se parezca a eso, pero hay místicos que están en un estado de éxtasis constante. ¿Por qué? Porque su corazón se ha abierto de tal forma que está constantemente en contacto con esa luz, o sea, es traslúcido eso. Por eso que yo alguna vez les había dicho esta cuestión de los grandes santos, los grandes gnósticos que dicen que pueden desaparecen aquí y aparecen en el otro lado de la Tierra. ¿Por qué? Porque su cuerpo es prácticamente luz, o sea, se reintegran a esa luz que es la de la existencia y aparecen en otro lado, simplemente por un acto de voluntad de su propia mente. Han llegado a un nivel tan grande de seres tan sutil, es simplemente tan, ¿cómo se dice esto? Sutil, bueno, tan liviano en cuanto que Sí, ya logró trascender de sí mismo. trascende la materia ya, digamos. Sí, Es así. exacto. Ya trascendió de sí mismo. Ujú. Trascendió a esa parte física y logró estar más en un estado más espiritual, Claro. que siento que eso es el mejor modo, vamos a ver, el mejor modo de poder hablar del Islam es tratando uno de irse purificando o trascendiendo Ujú. para que, porque ese es el mejor modo de enseñarlo, no decirlo, sino vivirlo. Es lo que Claro. siempre decimos, Patti, el mejor modo Sí, de enseñar es dando el ejemplo, mostrando. exacto, exacto, es vivir, Sí, es sí, vivir lo que es el Islam. lamentablemente estamos rodeados de mucha gente que por ahí a veces simplemente repiten frases hechas o es haz lo que digo, no lo que hago, y no es así. El verdadero Islam nos enseña a actuar, nos enseña a comportarnos. Decía cuando veíamos la sura esta de Fat, en sus rostros se nota está su fe, ¿no? O sea, tiene la marca en sus rostros de su fe. No es simplemente un decir, realmente adoran a Dios y eso también se expresa en ese amor que sienten con el resto de los hermanos y el rechazo que sienten con aquellos que son enemigos de Dios, y al mismo tiempo se nota en cómo los odian los enemigos de Dios, o sea, cómo nos odian a nosotros con profundidad, los chiitas, por ejemplo, los chiitas del Imam Ali. Hay un libro de Shahid Mutahari que habla sobre la personalidad del Imam Ali. El Imam Ali es una especie de imam al que repele de forma tremenda a aquellos que son hipócritas y son falsos, y Ujú. atrae como un imán tremendo a todos los que tienen un corazón sincero, digamos. Es como una doble polaridad, digamos. Se llama Las Polaridades, algo así del imán, el imán Ali, creo que se llama el libro. Es muy lindo. Está traducido, de hecho. Pero justamente tiene que ver con esto. En la medida en que uno logra que su corazón se deje pregnar de alguna forma por esa luz, por la misericordia divina y acepte eso en su corazón, primero obviamente tenemos que aprender a sosegar nuestros corazones, esa luz se expande y tenemos un efecto mucho más grande, aparte de que somos mucho más felices. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado porque el brillar mucho también a veces a los enemigos implica que también, por eso es que también este camino hay que tomárselo con mucho cuidado, como les decía la otra vez, esta historia del este estudiante, del místico que le pedía conocer los secretos del corazón. En la medida que uno tiene un nivel espiritual más avanzado, también los enemigos, y entre ellos Shaitán, ataca más severamente. Entonces, Ujú. es algo que uno tiene que aprender de forma muy gradual y no lanzarse de golpe, porque de golpe pueden llegar pruebas muy duras, porque justamente es cuando nos empiezan a detectar justamente los enemigos, empiezan a atacar y atacar. Entonces hay que tener cuidado y seguir este camino de forma gradual, sin miedo, ¿no? Porque en definitiva uno siempre se confía en Dios, pero sí tener precaución y no exigirse, eso lo vamos a ver en la próxima clase, no sobreexigirse más allá de las circunstancias y de lo que puede de alguna forma abarcar en este momento de su vida, básicamente. Pero Sí, bueno. perfecto. Sí, sí, eso era lo que decía. Y la otra es, profe, en esta misma sura, la Victoria, en donde habla de, no era la cuarta, sino era más bien ok, en la tercera secuencia, más bien,
en esa parte dice que él está hablando de la lucha, están hablando ahí de la lucha de la lucha que se hizo antes y que se ganó, pero también eso se puede aplicar a la lucha no de la yihad menor, sino de la yihad mayor, Sí, 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 sí. ¿verdad? Sí, sí, En está bien. donde la Adelante. victoria siempre va a llegar, Ujú. pero Sí, sí. no es fácil, ¿verdad? No es fácil. No es fácil y tampoco uno tiene que dejar que justamente estas trampas que le tiende el ego a veces de inventar falsas excusas, de que no, en realidad uno se cree que se puede autoengañar tan fácilmente y es infantil a muchas veces las excusas que uno se pone a uno mismo, no, porque esto, que lo otro, pero yo a veces lo veo como, yo hago este tadapur a veces con mi hijito, ¿no? Y él se ríe mucho, ¿por qué? Porque muchas veces se da cuenta, yo le decía cuando, bueno, ahora hay que esforzarse y hay que ponerse a estudiar. Y empieza con que no, me duele la pierna, no, que estoy cansado, no, que tengo hambre, no, que esto, que lo otro. Y yo le decía, y yo le digo, ¿ves? Que en realidad no es que estás cansado, en realidad no querés estudiar, o sea, y a veces es eso, y pobrecito, obviamente yo lo perdono y no le exijo mucho, le exijo la medida de un niño de 8 años, que por ahí son 15 20 minutos, bueno, dependiendo si tiene que hacer la tarea o demás, pero a lo que voy, eh, en la medida en que uno toma conciencia de estos engaños y estas trampas que nos tiende constantemente el ego, eh, tiene que aprender más a encomendarse a Dios y a esforzarse realmente. Cuando uno se esfuerza sinceramente, Dios le va dando este sosiego que estábamos hablando y que va buscando, esta sequina, sobre todo cuando nos encomendamos. Aquí también está parte del secreto del Tawassul, de encomendarse al profeta con las súplicas y demás, y a los imames. Ellos nos ayudan mucho en eso. Uno cuando el imán Hussein, por eso que dicen que es la Sefina Tendayat, el barco de la salvación, porque realmente ayuda muchísimo el hecho de recordarlo, de recordar y demás, purifica mucho el corazón y aliviana mucho de todo este tipo de trampas que nos puede generar el ego en cierta medida. Entonces, Ok. tenemos un montón de armas en realidad, pero bueno, hay que aprender a usarlas nomás. Y bueno, como decía antes, la victoria en definitiva es inexorable, así que no hay que tener miedo, inshallah. Y profe, la última pregunta era de esto que dio ahora, de la vitalidad y el deleite, esos pasos que dio para la oración. Ay, profe, porque de verdad, hay días en que que uno se siente de verdad cercano a Dios y uno dice, qué rico, recé tan rico, me supo, ¿ah? Que recé de verdad, que uno siente que de verdad Ujú, hizo esa conexión. Ay, ujú, profe, pero es que a veces de verdad uno está metido en este mundo ujú. y, y a veces sí cuesta, No, y sí, es así, sí, a no, no veces sí sé. cuesta, y más de Sí, una con vez el uno dice, hemisferio ¿verdad? derecho uno se concentra en la alfátija y con el hemisferio izquierdo está pensando en lo que tiene, Sí, así, sí, en que el no, nene no le haga desastres está en casa oyendo. o en el problema que tiene que resolver. Sí, 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 sí. No, 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 yo, y no solo eso, que yo a veces estoy oyendo, o con un oído estoy oyendo al nieto y con el otro oído estoy oyendo la fatiga, y más de una vez, mire, estoy en esas y digo, no, es que esto no puede ser, yo no estoy rezando bien. Y vuelvo a empezar otra vez, pero no, no, es que no, eso no se vale. Así, esto no, yo no estoy mitad aquí, mitad allá. Pero es que a bueno, veces tengo al después nieto Físicamente una hablando, con los cabecilla, problemas terrenales. con las cosas diarias. hay Entonces, algunos métodos que podemos dar, técnicas que enseña justamente el imán, pero bueno, yo también en ese sentido, yo escribía esto, estaba escribiendo este PowerPoint y me tocó rezar y tenía a mi nena una trepada en la cabeza de un lado, mi otro dijo, papá, me quiero hacer estos dibujos, no sé qué, y sí, del otro sí, lado estaba, "Ay, venía a terminar que está el ayuno, no sé qué", y del otro y yo decía, ¿dónde estoy? Entonces, sí, a veces es difícil, pero bueno, uno hace su esfuerzo y busca hacerlo del mejor modo posible. Y no es tampoco que Dios es misericordioso, o sea, él sabe de nuestras intenciones. Entonces sí, hay circunstancias que nos va a ser más difícil. Pero bueno, básicamente después justamente esta parte es la parte más intelectual de todo el curso, el primer capítulo. Después vamos a ver la segunda y tercera parte. Una son los preparativos, hay un montón de dhikr, un montón de cosas, la ropa, el lugar que elegimos para rezar, el perfume, un montón de cosas que hacen que la sí, preparación sí. para el rezo
de a poquito nos sea más sencillo entrar en ese sosiego y en ese estado de Sí. sumisión que tenemos que tener para rezar. Yo lo que a veces hago es respirar profundo, pero profundo, de verdad respirar profundo, de modo hasta que oiga mi respiración, a ver si eso me da así como, ah, ya, ya, ya mundo, quédese afuera, Está muy bien, sí, sí, está muy bien. porque a veces de verdad, a veces con el nieto, cuando estoy solita es una delicia, pero cuando tengo al nieto brincando para acá y brincando para allá y corro para acá y corro para allá, y si no haciéndome una torta, que más de una vez se termina una oración y voy a ver qué pasó y ya me hizo una inundación. ¿Ah? Y sí, sí, puede pasar, eso sí. Sí, con Así. chicos chiquitos también pasa igual, pero bueno, hay que tener No, si Pati paciencia. es un genio, la tiene bien medida, Pati. Sí, sí, él sabe dónde es cuando estoy rezando y se asoma. Yo lo veo porque lo veo a veces con el rabo del ojo que se asomó y sale corriendo. Y a veces digo, no pienso, no pienso, sigo en lo que estoy, porque yo sé que está planeando una. Sí, Y eso es lo que a veces uno lo hace, de verdad lo hace, profe. Lo hace porque hay que hacerlo. A veces yo digo, Imagínate a Chef que tiene a dos nenes, tiene ay, dos yo no sé tortas cómo hace. por resolver. No sé cómo hace, de verdad lo admiro, porque yo con este enano a veces me pasan el deseo de matar por mi mente. uno tiene sus momentos. Ahí está el hermano a mí, si querías hacer una pregunta, también. Ujú. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, ¿Cómo están? Bueno, vi que se abrieron varias puertas cuando hablaron, por ejemplo, el tema de los santos, pero respecto a eso yo quería saber eh, cómo reconocer uno, porque uno a veces me pasa a mí que me hablan de X persona, sea de cualquier escuela, de la nuestra o de otras denominaciones dentro del Islam. Me pasa que no sé si soy yo muy crítico, pero le doy las costuras a todo. Es decir, primero empezando por mí, pero digo, me han dicho hermanos o Jay que sea más inocente, pero la cuestión de ser inocente es obviar, es un poco, ¿cómo decirlo? Ponerse un velo o negar lo que está a la vista. claro. Sí, sí, te entiendo la pregunta. Sí, en un hay una parte que hay una parte de uno, un esfuerzo interno de uno que tiene que ver con eh, tratar de sacar la parte positiva de toda circunstancia, de Sí, todas las personas que podemos llegar a aprender cosas, innegablemente, y no privarnos de ellas, porque en definitiva somos todos parte, como decía un poco la hermana antes, de un mismo ser o de un mismo esfuerzo, de una misma realidad. Entonces, como que el resto de las personas en realidad son también aspectos de nuestra vida que podemos llegar a aprender de justamente de ese otro que tenemos ahí enfrente. Entonces, hay una parte de eso que hay una parte de esfuerzo propio. Por otro sí. lado, bueno, eh, existen algunas otras indicios. Yo, por ejemplo, yo contaba respecto a la sequina. La sequina, que es esta paz que transmite una persona que está en un grado espiritual elevado. Y a mí personalmente me ha pasado de estar frente a personas que eran maestros y realmente de quedar en un estado de 2 o 3 días, de estar como con una tranquilidad y una paz muy grande. O sea, realmente transmiten eso, transmiten eso. Sí. Pero yo lo decía a un nivel mucho menor, eso lo podemos percibir, por ejemplo, en un anciano un anciano, una anciana, o una persona mayor, o incluso un niño que tiene un grado de pureza en el corazón, con lo cual irradia esa luz de la que estamos hablando, esta baraka, esta misericordia en su corazón, de forma más plena. Los niños es muy claro, ¿no? Los niños es como, al ser tan puros, hablamos también a veces, incluso chicos a veces que pueden tener discapacidad, al no tener tantos velos mentales, el corazón está más abierto a un montón de cosas y transmiten ese amor de forma mucho más profunda que por ahí otros. Entonces es como que, como decíamos ante las epifanías y este contacto con Dios es constante. Solo hay que empezar a entrenarse para poder verlo. Pero bueno, hay veces, hay gente y hay gente que lo transmite de forma más plena porque justamente tiene más trabajado eso, o a veces lo tiene de forma natural e inocente, como pasa con los niños, como decíamos antes.
Pero el secreto de eso es que en qué nivel esa persona ha logrado triunfar, en qué medida ha logrado triunfar en esa yihad, es decir, de anularse él mismo a su ego y alcanzar una bondad sincera y un amor desinteresado y un entregarse en una medida a las personas en brindarse al resto de las personas. Obviamente, en el mundo que estamos hoy día, con la gente tan enferma que hay, uno no se debe protegerse, sobre todo la gente que le quiere hacer daño y demás. Pero, como decía también la sura de Tadabbur, ¿no? Que eso es algo que lamentablemente, un conflicto muy común que hay entre los musulmanes, o una confusión, vamos a decir. Nosotros entre los creyentes, y sobre todo contra nuestros seres queridos, lo que prima siempre es la misericordia, lo que prima siempre es la bondad, es el perdón, pero pasa mucho, sobre todo entre parejas de recién casados o no recién casados, o incluso hermanos, que la justicia, que no, que esto es mío, y mi derecho es fulán, fulán, entre parejas no, porque al hombre le corresponde tal cosa, y a la mujer le corresponde tal otra, y que al hermano no sé qué, y que el profeta dijo y que no dijo, y que esto que lo otro. Bueno, paremos un poquito y hay que hacer primar primero la misericordia entre hermanos. Y normalmente en los conflictos de egos, siempre el que gana es el que lo baja, no es el que lo levanta, digamos. Obviamente, a veces uno tiene que levantar esa muralla porque del otro lado hay una persona que nos quiere hacer daño, pero a veces no, somos simplemente nosotros los que estamos poniendo esa muralla innecesariamente. Y en definitiva, si lo hubiésemos bajado, esa muralla, en realidad nos hubiésemos beneficiado nosotros. Eh, y a veces el hecho también de que eh, nos surjan muchos inconvenientes, muchas dificultades en la vida, tiene que ver con que Dios nos quiere más de nosotros, pretende más de nosotros, quiere que seamos más de eso de un conformismo de algo muy básico. O sea, nos está exigiendo más. ¿Por qué? Porque nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe que podemos dar más, sabe que podemos ser más en lo que nos conformamos. Entonces, ahí también tiene que ver un poco de lo que hablábamos hoy, de no bajar la guardia, ¿no? Frente al ego y no caer en el autoengaño. Es una lucha constante. Pero bueno, básicamente, respecto a tu pregunta, es eso, tratar de beneficiarse en la medida de lo posible. Es cierto, muchas veces uno tiene miedo o tiene la precaución de no caer dañado frente a otras personas, pero en la medida en que uno se encomienda a Dios, si se brinda con esa intención a otras personas de satisfacer a Dios, a veces el problema que tenemos es que nosotros nos brindamos a otras personas, pero buscando que el agrado de esa otra persona. Y es exigirle demasiado a otra persona. La persona puede haber algunos gestos, algunas cosas nuestras que le puede gustar, pero ninguno de nosotros somos más uno. Entonces, si nosotros nos brindamos a las otras personas, pero buscando la satisfacción de Dios, estamos siempre protegidos y siempre nos vamos a beneficiar de esa bajada del ego, de esa bajada de la muralla. Ahora, si bajamos la muralla para que el otro nos diga qué somos o qué no somos y nos dañe, es diferente. Pero si bajamos la muralla porque decimos, Dios, quiero ayudar a esta persona, o Dios, ayúdame a poder eh, aumentar mi paciencia, mi tolerancia, mi amor eh, y demás, bueno, es diferente. Pero bueno, no sé si he contestado a tu pregunta. Sí, también iba más por el lado, como hablo de los maestros, de que al menos lo que veo a veces que no sé, como que tal vez no me tocó conocer a alguno de verdad porque veo que parecen más influencer que místicos. Pero de Eh, todos uno se puede beneficiar un poquito, ¿no? no, obvio, sí. Yo trato de, no sé, buscar el conocimiento y tomar lo que mejor me sirva. Claro. Y la otra pregunta era tocando el tema del salad, eh, y en general con las adoraciones o con cómo frenar el hambre que uno tiene, o no sé si se puede decir, no me sale la palabra, de querer siempre más, aprender más, etcétera, pero
porque me pasa, tal vez me comparo con otra gente que veo que con menos hacen más. Mm, Eh, es decir, no sé, gente capaz que leyó una versión del Corán mal traducida y le basta para hacer el hajj, o en el caso de una mujer usar hijab, y capaz que, no sé, a mí me pasa que me lleno de información, conocimiento, que esto, que lo otro, y siento que eh, no estoy haciendo más. claro. No, eso no es un defecto, eso en realidad, Miguel, O eso hay, es o algo. hay- o hay que bajar las expectativas, ¿cómo sería? No, no, no es así, no es así, no, al revés. Es por ahí no reprochártelo, sino buscar la Mm, respuesta en Dios. Eso es el único que te puede dar satisfacción a esa ansia que vos tenés, es Dios. Y en definitiva, eh, no es un defecto, es al revés. O sea, que implique que vos te esfuerces más por el conocimiento como mm, dicen muchísimos hadices, es la mejor, la más beneficiosa de toda la forma de adoración. Entonces, no es que la búsqueda del conocimiento te puede llegar a resultar, a eh, desviar. claro, pero lo único que sí que por ahí uno tiene que hacer un equilibrio entre lo que pone en práctica y lo que realmente aprendo. Bueno, sigo aprendiendo, pero realmente estoy poniendo en práctica, como decíamos hoy, esta cuestión de, bueno, me estoy llenando la cabeza de un montón de cosas, pero ¿lo hago, lo llevo adelante o es simplemente, porque eso es uno de los problemas que hay en la época actual, es la cantidad de información constante, y la profundización que hay en ese conocimiento que es de información constante es prácticamente nula. O sea, un 5 minutos estoy aprendiendo, yo te lo digo como algo que me pasa también a mí, pero Mm, porque es un poco la trampa o el engaño que ahí tiene uno. 5 minutos está viendo un video de cómo se hace una casa en el medio de la selva amazónica. Y en 2 minutos hay un chino haciendo una cerámica de no sé qué. Y en otro momento, que cómo se hace no sé qué. Bueno, yo a mí porque me gusta aprender muchas cosas y a veces bastante dispares. Entonces, si realmente estoy perdiendo mi tiempo de una forma tremenda y me estoy engañando. Obviamente que eso es simplemente porque uno busca en el celular 5 minutos de quién me está contestando, pero y el mismo celular está hecho para atraer la atención sobre este tipo de cosas. Bueno, en cualquier sí, caso, en mi es una caso dejo extensión perdón, el sí. celular es una extensión del NAF, si lo miramos de una Claro, sí, forma. sí, tal cual, sí, sí, es una extensión directa y de hecho no de un apps bueno, o sea, en cierta medida si uno busca contenidos que sean positivos, como decíamos antes, pueden, pero el tema es que tiene trampas por todos lados, ese es el problema que tiene. O sea, uno haciendo un mal clic puede llegar a estar en lugares que jamás en tu vida hubieses querido estar, pero simplemente por 2 clics, un relacionado. Yo una vez un amigo le decía, para mí es así, uno a veces en la computadora está a 2 clics del infierno, porque no se da cuenta Sí. que toque acá y de golpe, uy, no, uy, y bueno, es tremenda las cosas que se pueden llegar a encontrar en internet por apretar un botón equivocado. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado a veces. Pero Mm, bueno, básicamente eso, no es un problema el tema del conocimiento, pero sí, eh, a veces no es tanto la cantidad, sino la calidad del conocimiento que tiene. Por ahí sí. profundizar más y no quedarse en lo superficial, sino profundizar en lo que uno conoce, porque si no es un pasatismo, básicamente. Incluso el conocimiento puede ser un velo también, pues se Sí. transforma en un pasatismo más que en un método de progresar o de crecer internamente o lo que fuese. Si uno se lo toma en serio, bueno, es diferente. Y entonces que hay que bajar la expectativa o... No tanto bajar la expectativa, sino profundizar en alguno de esos. A veces cuando a uno le puede pasar que sea más o menos disperso, entonces arrancás Sí, con una cuestión y después la alargás al toque. Y lo que pasa es que, bueno, también hay una cuestión que hablábamos antes. Hay conocimientos y hay el conocimiento. El conocimiento tiene que ser el conocimiento que te acerca a Dios. De ese conocimiento uno no se sacia hasta que justamente no sigue un camino espiritual real, ¿no? Empieza a apaciguar su alma a través del contacto directo con Dios. Hay otros conocimientos, no, que
que son destellos lejanos. Entonces uno cree, ah, es eso lo que yo estoy buscando. Ah, no, es eso. Y después te das cuenta que no, que son dispersiones. Y son excusas también que uno se hace, porque también el acercarse a Dios tiene un nivel de intensidad, o sea, tiene como un peso. Y a veces no es fácil de manejar. Entonces, en el momento que uno siente que se está acercando a Dios, por momentos le es difícil sostener ese camino, pero eso parte un poco también de justamente porque el ego nos tiende más trampas, pero cuando uno sabe que estás yendo en el camino correcto, no hay que bajar la guardia, digamos, seguir avanzando. Y eso es lo que realmente a uno le puede dar una satisfacción o una paz interior o empezar a encontrar la satisfacción de esa sed que vos decís que tenés. Mm. Porque si no es una cuestión constante dispersión. Tratar de discernir entre los distintos tipos de cosas que a uno lo pueden llevar, eso igual es parte de la vida y tiene que ver con el hadith famoso este de quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Uno tiene que encontrar qué es lo que está llamado a hacer en este mundo, porque cada uno de nosotros fue creado por un motivo y cada uno de nosotros tiene miles de cosas maravillosas que puede aportar a este mundo. Ahora, ¿cuál es eso? ¿En dónde está? Y no hay que ser tampoco muy pretencioso, no es que tengo que inventar la pólvora de nueva, no, a veces ayudarle a mi madre, ayudarle a tu hermana, ayudar y hacerle la vida más feliz, a tener un hijo, tener una esposa maravillosa, tener, no sé, ser un gran maestro, o incluso para tu hijo, o para tu hermano, o para tu padre, o quien fuera, o sea, no es necesariamente, hoy no, justamente las trampas del ego en que hacemos creer que es la fama, el dinero, el poder, etcétera. No necesariamente eso. Con algo mucho más sencillo, uno puede estar cumpliendo con un rol realmente muy, muy valioso y que es lo que realmente cuenta frente a Dios, ¿no? No toda esta falsedad que nos rodea. Qué bueno. Perfecto. Y lo último, pero más cortito, es una cuestión práctica. En el sujud, en la postración de agradecimiento, Sí, puede ser, está bien, uno hace apoya la frente y dice 3 veces Shukran Lillah, luego la mejilla derecha y es Alhamdulillah y la izquierda Subhanallah o no. sí, sí, ese está bien. Eso le llaman, es como el suyud de prosternación de Yusuf, creo que, pero hay varias versiones, no es la única versión. Ah, perfecto. Cualquier acto que tenga que ver mustahab, el dhikr que vos decís puede ser incluso en castellano, no hay incluso Sí. cuando uno reza oraciones mustahab, los kunut pueden ser en castellano. El tema es que uno tenga una sinceridad y está buscando una respuesta, no hay un problema. A Ah, bien. veces, Ah, pues pensé que lo estaba haciendo mal. no, no, ese es un modo de hacerlo también. Hay un montón de formas de muchos tipos de dhikr. Ah, perfecto. Bueno, ya está por ahí. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por allí? Yo creo que vamos a ir a dormir. Me voy a ir a dormir con el permiso de los presentes. Tengo que mañana un largo viaje. Sí, ya es casi medianoche, chef. Sí, Ya son 11 las y 11:30, media. así que Sí, claro, sí, pero ya es tardísimo. está bien. Bueno, Ok, entonces, inshallah, gracias. nos volvemos a juntar el sábado, si Dios quiere. Gracias por estar y bueno, disculpen los inconvenientes de la primera hora. Así que tengan buenas noches. Buenas Gracias, noches. Muchas gracias, gracias, Buenas chef, noches, Chef. igualmente. Buenas Gracias, noches. hermanos, por conectarse a la clase. Gracias, Carlita. Con mucho gusto, hermanos. Ahí ya.